Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. En el capítulo de hoy seguiremos desarrollando el misterio de Cristo, repasando la manera en que los primeros concilios de la Iglesia fueron definiendo la doctrina sobre la coexistencia de la humanidad y la divinidad en su única persona. Veremos de este modo cómo, con la ayuda de los padres de la Iglesia, los primeros concilios se esforzaron por dar con fórmulas que expresaran correctamente el contenido de la fe heredada de los apóstoles y facilitaran una articulación inteligible del misterio de nuestra salvación. El tecnicismo de algunas de las fórmulas les recordará lo que se vio hace ya varios episodios cuando repasamos la formulación dogmática de la doctrina trinitaria. Al igual que en esa ocasión, espero que un seguimiento atento de la historia de estas definiciones ayude a comprender lo que subyacía a tan enrevesadas disputas y profundizar más en lo que la Iglesia nos enseña sobre esta materia. Pero vayamos a lo nuestro. Durante los últimos episodios, hemos estado esforzándonos por profundizar en la cristología neotestamentaria, poniendo especial énfasis en los títulos con que los evangelistas designan a Jesús y en la manera en que otros textos del Nuevo Testamento presentan el misterio de la encarnación. Aunque pareciera un poco prolijo, todo ese repaso era relevante para que se pudiera comprender luego cómo la Iglesia, al ir definiendo en sus primeros concilios la doctrina católica sobre la verdadera humanidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no estaba sino esforzándose por salir al paso de desviaciones de la fe heredada de los apóstoles y formular de un modo claro y preciso lo que debemos confesar a este respecto. Las discusiones que se suscitaron en los siglos posteriores, si no son leídas desde este contexto, podrían parecernos hoy algo excesivamente sutil y extraño, al punto de no entender en absoluto la vehemencia con que las diversas oposiciones eran defendidas. Lo que estaba en juego no eran meros tecnicismos lingüísticos, sino la continuidad con la fe de las primeras comunidades y por lo tanto la fidelidad a la revelación. Las primeras herejías a este respecto vinieron desde los gnósticos, que tenían muchas dificultades para aceptar la verdad de la humanidad de Jesucristo. Así, ya en la época apostólica, los llamados docetistas, expresión derivada de una palabra griega que significa apariencia o ilusión, pensaban que la carne de Jesús no era real, sino una mera apariencia bajo la cual éste se nos presentó. De esta manera, estos grupos gnósticos, que como ya hemos dicho otras veces tenían una idea muy negativa de la materia, querían ahorrarnos la idea algo escandalosa de que el Hijo de Dios hubiera padecido y muerto realmente, o que en general hubiera contaminado su ser espiritual mediante un contacto con la carne. Ya en los textos más tardíos del Nuevo Testamento se nos empieza a prevenir contra estas variantes heterodoxas del cristianismo que se resisten a aceptar la verdad de la encarnación. Así, es probable que haya una alusión velada al docetismo cuando en la segunda carta de San Juan se nos alerta que han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo venido en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Desde el siglo II comenzó también a difundirse el llamado adopcionismo, o llamado para algunos cristología baja, en oposición al encarnacionismo o cristología alta. Según los adopcionistas, Jesucristo no era el Hijo de Dios por naturaleza desde el momento de su nacimiento, sino que habiendo nacido como un mero ser humano, había sido ulteriormente adoptado como tal por el Padre. La primera figura que se nos menciona defendiendo esta doctrina a fines del siglo II es un tal Teódoto el Curtidor, a quien habría excomulgado por este motivo el Papa Víctor I. La idea fue luego defendida a mediados del siglo III por Pablo de Samosata, que identificaba el bautismo en el Jordán como el momento en el que Cristo fue acogido por el Padre y hecho su Hijo al recibir el Espíritu bajo la forma de una paloma. Los obispos de aquel entonces no tardaron en reconocer esta doctrina como contraria a la fe de la Iglesia, y por ello se reunieron en el Concilio de Antioquía para defender que Jesús era Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. La doctrina adopcionista fue también característica de los ebionitas, cristianos judíos del siglo IV que pensaban que Jesús había sido escogido por Dios como su Cristo en atención a su impecable devoción y observancia de la ley mosaica. Es cierto que la lectura aislada de algunos textos del Nuevo Testamento, como el ya mencionado relato del bautismo, o algunas formulaciones de las epístolas paulinas o de otros textos, puede sugerir este tipo de cristología alternativa. Pero es claro que hay muchos otros textos neotestamentarios, especialmente los leídos en episodios anteriores, que no es posible interpretar de esta manera. Obviamente, algunos estudiosos se han sentido tentados de reconstruir acá un supuesto proceso evolutivo, según el cual los textos más antiguos sostenían una cristología adopcionista y solo en los ulteriores se desarrolla la cristología de la encarnación.
Pero lo cierto es que los especialistas admiten hoy que eso sería muy artificioso y no tiene estricto asidero histórico. No debemos olvidar que el Nuevo Testamento fue redactado en un lapso de tiempo relativamente breve, en general dentro del último tercio del siglo I, con algunos textos particulares susceptibles de ser pospuestos a más tardar hasta mediados del siglo II. Y no hay motivos fundados para postdatar selectivamente los textos más explícitamente encarnacionistas. Antes bien, todo parece indicar que la fe apostólica evolucionó muy velozmente hacia formulaciones abiertamente encarnacionistas, y el adopcionismo fue desde temprano identificado como heterodoxo. Creo que también sería artificioso reducir esta imposición del encarnacionismo a motivaciones políticas o de otra índole similar. Al revés, el docetismo y el adopcionismo eran más bien la clase de doctrina que resultaba más amistosa hacia la sensibilidad religiosa ambiental, siendo menos hirientes para el sincretismo gnóstico y el tradicionalismo judío. Pero lamentablemente se trataba de doctrinas que no representaban correctamente la enseñanza recibida de los apóstoles, y desde las cuales de hecho resulta más difícil elaborar las ideas sobre la eficacia salvífica de la encarnación que desarrollamos en el episodio anterior. En el fondo, lo que la Iglesia necesitaba defender a toda costa era la realidad de la encarnación, y por lo tanto la verdadera humanidad y divinidad de Jesucristo. Este no tiene un estatuto intermedio entre Dios y los hombres, ni es en parte una cosa y en parte la otra, ni hay en él una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. La Iglesia confesaba en Jesucristo a la persona divina del Verbo que ha asumido plenamente nuestra condición, siendo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero la herejía cristológica que más agitó a la Iglesia de los primeros siglos fue el llamado arrianismo. Arrio había sido de hecho formado en una variante modificada del adopcionismo de Pablo de Samosata, y su nombre ha quedado asociado con una cristología que defendía que el Hijo no era coeterno ni cosustancial al Padre, sino que más bien había sido formado o creado por éste antes del tiempo. Posiblemente inspirada en la filosofía neoplatónica, esta versión del cristianismo hacía del Verbo no propiamente una segunda persona divina increada que asumía en el tiempo nuestra condición, sino más bien una suerte de primera criatura más perfecta que todas las otras, pero en definitiva no de la misma naturaleza que el Padre. La teología arriana presenta a Cristo como un logos creado, subordinado al Padre eterno como su primera emanación, por cuyo intermedio fueron formadas las demás cosas, y que sólo puede ser llamado divino en un sentido muy vago, aludiendo a su perfección y excelencia sobrehumanas. El arrianismo se subdividió en diversas variantes más o menos radicales. Así, mientras la variante luego llamada semi-arriana diría que la sustancia del Hijo es semejante a la del Padre pero no igual a esta, los seguidores de Eunomio insistían que entre el Hijo y el Padre no había similitud alguna. En ese sentido, la disputa no carecía de cierta sutileza, y por eso nos sorprende que en este caso fueran muchos los obispos que se sintieron inclinados a defender la ortodoxia de la cristología arriana o semi-arriana. De hecho, hay quienes han defendido que en algunos textos de Tertuliano o San Justino Mártir se utilicen formulaciones y defienden tesis que parecen más cercanas a la teología arriana que a la fenicena. En cualquier caso, la sutileza tenía consecuencias relevantes, y por lo tanto, a medida que esta corriente alcanzó de mayor difusión, se hizo necesario un pronunciamiento oficial de parte de la Iglesia Universal. Ya nos habíamos referido en el episodio sobre el dogma trinitario a las eventuales motivaciones políticas que pueden haber llevado a Constantino a convocar un concilio en Nicea para que los obispos de todo el orbe zanjaran este problema. Los obispos finalmente decantaron a favor de una profesión de fe que condenaba el arrianismo, confesando a Jesús como de la misma sustancia que el Padre, homoousion, y no meramente semejante a la sustancia del Padre, homoiousion. Así, el concilio definió la fe de la Iglesia en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, esto es, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, de una sola sustancia con el Padre, lo que en griego se llama homoousion, por quien han sido hechas todas las cosas. A aquellos, empero, que dicen, hubo un tiempo en que no fue, y antes de nacer no era, y que de lo no existente fue hecho, o de otra subsistencia o esencia, o a los que dicen que el Hijo de Dios es variable o mudable, a esto los anatematiza la Iglesia católica y apostólica. No obstante, en esta ocasión la declaración conciliar no bastó para poner fin inmediato a la controversia.
Si bien originalmente Constantino apoyó y sancionó la ortodoxia nicena con el fin de favorecer la unidad religiosa del imperio, parece ser que sus simpatías personales iban más bien en la dirección arriana, pues de hecho acabó recibiendo el bautismo de manos del obispo Eusebio de Nicomedia, que era quien había dado voz a la posición arriana en el concilio de Nicea. Aún más, a los 10 años de que tuviera lugar esta decisión eclesial, Constancio II, el hijo y sucesor de Constantino, convocó a instancias de Eusebio una nueva reunión de obispos en Tiros. Este sínodo regional exoneró a Arrio y condenó al exilio a su principal adversario, San Atanasio. Constancio depuso también al Papa Liberio y presionó para que concilios en Sirmio y Rímini revirtieran la decisión de Nicea. Para complicar más las cosas, fue durante este periodo de dificultades para la fe nicena que los misioneros arrianos convirtieron al cristianismo a las tribus germanas, dando así mayor difusión a esta versión alternativa del cristianismo. Juliano el Apóstata, sucesor de Constancio II, lejos de facilitar la vigencia efectiva de la fe nicena, dio un giro general de la política oficial para que el culto oficial del imperio volviera a ser el paganismo. Más adelante, el emperador Valente reanudó la política de apoyo oficial al arrianismo, exiliando a los obispos nicenos. Fue solo después de un siglo de ardua controversia que finalmente logró la Iglesia que se empezara a imponer la cristología del Concilio de Nicea. El emperador Teodosio se convirtió a la fe nicena y convocó al Concilio de Constantinopla, que el año 381 confirmó la doctrina según la cual el Hijo era consustancial al Padre. A partir de ese momento, el arrianismo, que ya había perdido apoyo de la autoridad imperial, fue prontamente perdiendo terreno al interior de la Iglesia hasta acabar extinguiéndose. Las definiciones de Nicea y Constantinopla no son meras sutilezas de lenguaje, sino que dan cuenta de la lucha de la Iglesia porque se preservara un aspecto central del dogma cristiano. En contra de todos los intentos por suavizar la doctrina de la encarnación, era preciso que ésta fuera aceptada en toda su radicalidad. Además, refleja la lucha de la Iglesia porque se respetara la autoridad de los concilios por sobre las preferencias del poder político de turno. No eran los emperadores Constancio ni a Valente, sino a los sucesores de los apóstoles en comunión con el Papa, a quienes les correspondía velar porque la fe heredada de los apóstoles alcanzara una formulación adecuada y fuera preservada en su integridad. Pero naturalmente, Constantinopla no sería el fin de todas las controversias acerca de la condición humano-divina de Jesucristo. En el siglo V, una nueva herejía conmocionó a la Iglesia cuando el monje Nestorio comenzó a oponerse a que se aplicaran a la Virgen María el título de Theotokos o Madre de Dios, cuyo empleo en la devoción cristiana puede atestiguarse por lo menos desde el siglo III. El fondo de esta controversia, no obstante, no decía relación con la posición de María Santísima en la economía de la salvación, sino más específicamente con la unión entre la naturaleza humana y divina de Jesucristo. La doctrina de Nestorio era que al interior de Cristo coexistían dos personas, el Jesús humano y el Verbo divino, y que la Virgen María se le debía considerar solo madre del primero. Al hacer esto, el nestorianismo diluye la unidad entre ambas naturalezas al interior del Salvador, y obviamente nos acerca nuevamente a las doctrinas adopcionistas para las cuales Jesús no era propiamente la segunda persona de la Santísima Trinidad que tomaba sobre sí nuestra carne para salvarnos, sino más bien una persona humana que está extrínseca y accidentalmente unida a la persona distinta del Verbo. Por eso San Cirilo de Alejandría se opuso a la tesis de Nestorio, cuyas doctrinas fueron finalmente condenadas por el Concilio de Éfeso en el 431. En esta ocasión, los padres conciliares declararon que la humanidad de Cristo no tiene más persona que la del Hijo Divino, el cual la ha asumido y hecho suya desde la concepción. Así lo declara el concilio. Habiendo unido consigo el Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia en la naturaleza se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió al nacimiento carnal,
como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tienen inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen, no ciertamente porque la naturaleza del Verbo, su divinidad, hubieran tenido su origen en ella, sino porque nació de ella el santo cuerpo dotado de alma racional, al cual el Verbo se unió sustancialmente. Se dice que el Verbo nació según la carne. En oposición al nestorianismo, Eutico y sus seguidores desarrollaron una cristología radicalmente monofisita, que renovando la sensibilidad docetista consideraba que en Jesucristo la naturaleza humana dejaba de existir como tal al ser asumida por la persona del Verbo, quedando así la humanidad absorbida por la divinidad. Por cierto, la evolución de esta herejía ha sido más compleja, pues por diversos motivos han subsistido en el tiempo comunidades que se declaran verbalmente monofisitas, pero cuya cristología no parece diferir en su contenido de la definida por la Iglesia. El monofisismo fue condenado por el Concilio de Calcedonia el año 451, que declaró: siguiendo pues a los santos padres, todos a una vez enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto de la divinidad y el mismo perfecto de la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y al mismo tiempo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando, más bien, cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito. Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Un siglo más tarde, el Quinto Concilio de Constantinopla profundizó la doctrina de Calcedonia, oponiéndose a quienes veían la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Nuevamente, pareciera que detrás estaba la sensibilidad docetista, que se resistía a atribuir a la persona divina los sufrimientos y la muerte, y no solo los milagros, y por lo mismo buscaba diluir la unión entre ambas naturalezas en la persona de Cristo. En contra de esto, el concilio declaró que es uno solo y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el Verbo de Dios que se encarnó y se hizo hombre, y de uno mismo son tanto los milagros como los sufrimientos a que voluntariamente se sometió en la carne. Declaró también el concilio que la unión de Dios Verbo con la carne animada de alma racional e inteligente se hizo según composición o según hipóstasis, como enseñaron los santos padres, y por esto una sola persona es el Señor Jesucristo. En síntesis, el concilio quería confesar ante todo que nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en la carne, es Dios verdadero y Señor de la gloria y uno de la Santa Trinidad. Como podemos ver, en todos estos concilios la inquietud recurrente era evitar doctrinas que suavizaran el misterio de la encarnación, falseando el contenido de la fe apostólica y haciendo que ésta perdiera real eficacia salvífica. Lo que debía afirmarse intransablemente era la coexistencia de la humanidad y divinidad en la persona única de Jesucristo, de tal modo que fuera esta segunda persona divina de la Santísima Trinidad la que realmente sufriera en su propia carne humana el precio de nuestro rescate al ofrecer su vida por nosotros en el Calvario. La Iglesia necesitaba confesar que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre, la segunda persona de la Trinidad que se hizo uno de los nuestros sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Al igual que con la Santísima Trinidad, la clave para explicar este misterio está en la distinción entre la persona y la naturaleza. Decimos que en Jesucristo conviven armónica y realmente dentro de una sola persona dos naturalezas, la humana y la divina. Esa unión misteriosa de dos naturalezas en el interior de una persona única es lo que la tradición teológica denomina unión hipostática, por el griego hipóstasis, que es lo que se traduce en latín como persona. Con cierta frecuencia se compara esta unión de las dos naturalezas de una sola persona
a la unión sustancial entre alma y cuerpo en la persona humana. Por cierto, esto no debe entenderse como si la persona divina en Cristo fuera lo que hace las veces de alma, pues como hemos leído al pasar en algunas de las formulaciones, se dice que la humanidad de Cristo incluye tanto un cuerpo como un alma racional humana. Pero sí es una analogía especialmente iluminadora si se recuerda cómo el alma humana, aun siendo espiritual y por lo tanto de suyo capaz de subsistir separada del cuerpo, no se une a este de modo accidental o extrínseco, sino que constituye con él mismo una unidad sustancial. Igualmente, la persona divina del Verbo existió desde toda eternidad separada de la humanidad santísima de nuestro Señor, pero en el momento de la encarnación se unió irreversiblemente a la naturaleza humana, que sin confundirse con la divina, le es ahora indisociable. La persona de Jesucristo es una sola. No estamos hablando de una especie de esquizofrénico con múltiples personalidades yuxtapuestas que se manifiestan alternadamente, sino de una persona única que ha existido desde toda eternidad, pero que en un determinado momento del tiempo toma sobre sí también la condición humana. Es el Hijo unigénito del Padre, engendrado, no creado, perfectamente consustancial a Él y el Espíritu. Por lo tanto, la unión entre divinidad y humanidad en Cristo da lugar a un único ser individual al que se le pueden atribuir dos naturalezas o modos de ser esenciales. Uno eternamente divino e increado, el otro humano y creado en el tiempo. Esta persona es realmente divina desde toda eternidad y es realmente humana desde el momento de la encarnación. No se trata de que haya renunciado a una naturaleza para abrazar la otra, ni de que se manifieste mediante ciertas apariencias humanas externas que no tienen real consistencia ontológica. El catecismo nos recuerda cómo tanto en la liturgia romana como en la oriental se canta este maravilloso misterio. Así, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, proclama el rito latino: Id quod fuit remansit, et quod not fuit assumpsit. Siguió siendo lo que era y asumió lo que no era. Y la liturgia oriental de San Juan Crisóstomo proclama y canta en el himno Homonógenes: Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste a la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Al finalizar el capítulo en que repasábamos las definiciones dogmáticas del misterio de la Santísima Trinidad, aludimos al llamado símbolo atanasiano o quicunque, que resumía de modo didáctico la fe trinitaria y cristológica de la Iglesia. Habiendo leído en esa ocasión la primera parte de este importante himno, conviene ahora que lo completemos con una lectura de la segunda parte. Tras haber terminado de exponer la doctrina de las tres personas en la unidad de una única sustancia divina, el símbolo prosigue a explicar la unidad de las dos naturalezas en la persona única del Verbo, diciendo: es necesario creer fielmente también en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Fue recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y es hombre de la sustancia de la Madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre perfecto, con alma racional y carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Aunque Dios y hombre, Cristo no es dos, sino uno. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino porque la humanidad fue asumida por Dios. Completamente uno, no por mezcla de las sustancias, sino por unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne son un hombre, así Dios y hombre son un Cristo, que padeció por nuestra salud, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Omnipotente. De allá vendrá a juzgar a vivos y muertos. A su venida todos los hombres tendrán que resucitar con sus propios cuerpos y tendrán que dar cuenta de sus propios actos. Los que actuaron bien irán a la vida eterna, los que mal al fuego eterno. Esta es la fe católica. Agradezco como siempre a todo el público de nuestro podcast. Me alegra mucho que con este episodio estemos por fin completando 25 capítulos regulares. Es ciertamente un buen número y por lo mismo he llegado a la conclusión de que ya viene siendo tiempo de que demos por cerrada la primera temporada de nuestro podcast y nos tomemos un receso. Pero antes de eso quisiera cerrar con un par de episodios más que permitan completar este apartado cristológico.
Por eso los invito a que me acompañen la semana que viene a un nuevo capítulo en el que profundizaremos más en la coexistencia de naturalezas humana y divina en Jesucristo, haciendo algunas consideraciones sobre cómo la unión con la persona divina hace que haya interesantes peculiaridades en la manera en que Cristo despliega las operaciones propias de su naturaleza. ¿Cómo conocía, amaba y sentía el Hijo de Dios encarnado? No dejen de compartir el contenido y acompáñenos el próximo capítulo para explorar esta materia.